Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de este análisis de texto que estamos trabajando. ¿Correcto? Vamos a compartir la pantalla y vamos a leer la segunda parte del texto de Keka y Roberto. ¿De qué pasó con Keka? ¿Qué pasó con Roberto? Texto 2. Dice así la historia. Dice, solo Roberto, que ya trabajaba como repartidor de una pastelería, recababa al anochecer en la plaza, donde otros niños y niñas cogían el relevo de la pandilla anterior y repetían nuestros juegos con el candor de quien cree haberlos inventado. En su banca solitaria registraba distraídamente el trajín, pero de reojo seguía mirando hacia la casa de Keka. Así pudo comprobar antes que nadie que Chalo había sido solo un episodio en la vida de Keka, una especie de ensayo general que la preparó para la llegada del original, del cual Chalo había sido la copia de Billy Mulligan, hijo de un funcionario del consulado de Estados Unidos. Acá te explico un poquito de que Keka se casó con un tal Billy Mulligan. ¿Qué le habrá pasado a Keka? Siguiente. Billy era pecoso, pelirrojo, usaba camisas floreadas, tenía los pies enormes, reía como estridencia, el sol en lugar de dorarlo lo despellejaba, pero venía a ver a Keka en su carro y no en el de su papá. Keka al fin empuñado su carta. Solo Mulligan sería quien la llevaría al altar. Se iban a casar, aparentemente, con todas las de la ley, como sucedió después, y tendría derecho a acariciar esos muslos con los que tanto durante años tan inútilmente soñamos. ¿Y Keka? Si Bot hubiera conocido su historia, tal vez su vida habría cambiado o tal vez no. Eso nadie lo sabe. Billy Mulligan la llevó a su país, como estaba convenido, a su pueblo de Kentucky, donde su padre había montado un negocio de carne de cerdo enlatada. Pasaron unos meses de infinita felicidad en esa linda casa con amplia calzada, verja, jardín y todos los aparatos eléctricos inventados por la industria humana. Una casa en suma como las que había de 100.000 pueblos de ese país continente. Hasta que a Billy le fue saliendo el irlandés que disimulaba su educación puritana, al mismo tiempo que los ojos de Keka se agrandaron y adquirieron una tristeza limeña. Billy fue llegando cada vez más tarde, se aficionó a las máquinas tragamonedas y a las carreras de auto. Sus pies le crecieron más y se llenaron de callos. Le salió un lunar maligno en el pescuezo. Los sábados se inflaba de bourbon en el club amigo de Kentucky. Se enredó con una empleada de la fábrica. Chocó 2 veces el carro. Su mirada se volvió fija y aguachenta y terminó por darle de puñetazos a su mujer, a la linda inolvidable Keka, en la madrugada de los domingos, mientras sonreía estúpidamente y la llamaba chola de mierda. Adaptación del cuento Alienación, Julio Ramón Ribeiro. El final de Keka. Casada con Billy, también Keka se casó con un pelirrojo quizás, un hombre de poder económico, pero al final el tal Billy se dedicó a la vida loca, al tragamonedas, al vicio, y terminó golpeando y humillando a Keka, a aquella Keka que Roberto y sus amigos sentían una admiración desmesurada, una admiración terrible. Bien, Dante, vamos a trabajar contigo, hijo. Abajito hay 4 preguntas de comprensión, Dante, ¿ok?
Vamos a responder esas 4 preguntas, hijo, ¿te parece? Por espacio de unos 5 minutos, 5 o 6, ¿te parecen, hijo? De acuerdo, profe. Listo, trabajamos 5 minutitos y luego contigo socializamos las respuestas e intercambiamos ideas, ¿ok? Necesito pasarlo entre 5 a 6 minutitos. Vamos, hijo, tú puedes. Dos minutos y comenzamos la resolución conmigo, hijo, ¿ok? 2 minutos más. Bien, Dante, vamos a trabajar contigo, ¿ok? Vamos con la pregunta 1. Vamos, yo la voy leyendo y tú me das tu respuesta. Dice así, sobre el texto podemos afirmar que, y acá nos pide, afirmar es que decir cuál es verdadera. 1 en Romanos, Keka y Billy se casaron y se fueron a vivir a Estados Unidos, donde contaron con grandes comodidades. Te pregunto, Dante, ¿ese es cierto o falso? ¿Cierto? ¿Es la oración 1 en Romanos es cierto o falso? ¿Es cierto? Claro que sí es cierta, hasta ahí es cierto. Vamos, 2 en Romanos. Keka terminó siendo golpeada e insultada por su esposo. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto, ¿no? Al final le humilla. Vamos con la 3 en Romanos. Billy Mulligan era al inicio, al comienzo, el prototipo de hombre que buscaba a Keka. Sí, pues cierto.
cierto, ¿no? Claro, al comienzo era un angelito, ¿no? De ahí se salió el demonio de Claro. repente, ¿no? Entonces, hijo, respuesta correcta, ¿cuál sería? Todas, la E. Claro que sí, letra E. Acá todas son ciertas, todas son afirmativas. Letra E de elegante, excelente. Nos mudamos a la pregunta 2. Dice así, ¿qué significa la expresión a Billy se le fue saliendo el irlandés? Esa frase, ¿qué entiendes, hijo? ¿Qué significa? Pues que se le fue saliendo todo lo romántico, se puede decir. Claro que sí, ¿no? Que se le fue saliendo todo el hombre bueno, el carismático. Acá en el Perú decimos, se le salió el indio, ¿no? O Ah, claro. se cruzó. ¿Qué pasó? Me crucé, me rayé, ¿no? Esas son Claro. expresiones similares, ¿no? Se comportó, como dije hace rato, salió ese angelito y entró el demonio. Y en este caso Exactamente. también Keka sufrió las consecuencias. Excelente, Dante, very good. Hijo, vamos con la pregunta 3. ¿Qué otros elementos coloquiales encuentras en el texto 2? En el texto que hemos leído, la parte final del texto de la frase de Billy, ¿qué elementos curiosos tú encuentras en la lectura? Alguna frase de repente, una frase podría ser esta, ¿no? De repente que a Billy se le salió el irlandés, ¿no? Esa es una frase curiosa. Aparte de ese Claro. hijo, ¿alguna otra frase curiosa que encuentres? Esa sí no la he encontrado. Vamos a ver por acá una frase curiosa de repente del irlandés. A ver acá una frase de repente curiosa. Ah, mira acá, ¿no? Una frase pues, que Keka había al fin empuñado su carta. Es como decir haber elegido un candidato, ¿no? Una frase también curiosa de la historia. Ya tenemos dos, ¿no? Una sería que Keka había al fin empuñado su carta y otra frase de repente que a Billy le fue saliendo el irlandés. Te pregunto, hijo, para acabar, la pregunta 4 dice así. eh, el texto uno y el texto 2, hijo, ¿tienen alguna relación, crees tú? Pues hablan casi de los mismos personajes de Keka, pero razonamiento como así, como lleva, ¿cómo se llamaba el otro? El, no, el otro personaje del otro, Roberto, como pues a lo que llevaba Roberto con Keka no es nada similar, ¿no? claro, Pues va por ahí. hablan del mismo personaje por Keka sí, pero a otros así como al racismo no hablan nada. Ya, te habla de Keka, ¿no? Entonces, un poco te oriento. Claro, Mira, ambos textos, el texto uno y el texto 2, hijo, pertenecen al mismo autor. La obra se llama Alienación. ¿Ok? Ambos son de Julio Ramón Ribeiro. Es como la parte casi final de la historia, porque un poco te la resumo. Luego de que Keka le dijo a Roberto que yo no juego con Zambos, pasan los años y Roberto hace malabares y llega a Estados Unidos. Él llega a Estados Unidos, ¿ah? Y se convierte en ciudadano americano. Y Keka también, de otra manera, porque ya se casa con Billy Mulligan, logra llegar a Estados Unidos. Ambos tenían esa meta, ¿no? Ir fuera del país, dejar de lado esa sociedad peruana y llegar a una sociedad nueva, que era la americana, el sueño, ¿no? En el caso de Keka, para mejorar la posición económica, porque Keka venía de una familia media, ella quería como sea llegar arriba y se casó con Billy, que era un americano millonario, y Roberto también quería como sea a Estados Unidos, ¿no? Él llega con argucias, con astucias, pero llega. Nunca tuvo una vida buena Roberto, pero llegó y cumplió su sueño. Obra recomendable, o sea, si por ahí estás ahí en Google, estás googleando, coloca ahí Alineación Roberto de Julio Ramón Ribeiro
y lee la historia, te va a parecer mágica, es bonita la historia. ¿Cómo? Esta es la obra, mira acá. Buscas ahí en Google, ahí pones Alienación, es el cuento, el autor es Julio Ramón Ribeiro, Espérame. y lo puedes bajar el PDF, son creo que 40 hojas o de repente menos, y ahí lo puedes dar una leída y te va a gustar la historia. Ahí te cuenta la historia completa de Roberto, ¿no? Desde que nace hasta su final. A ver si de repente tienes ahí un tiempito, date una leída. Es obra muy, muy, muy recomendada, hijo. De verdad, si la lees te va a encantar, te lo aseguro. Dale, vamos con la tercera, con el texto número 3 y último del día de hoy, ¿ok? Luego dejamos la tarita. Lo leo yo, ¿te parece, Dante? Y luego tú lo haces la resolución. ¿Estamos? Estamos. Genial. Texto 3 dice así. Vas a percibir que en el texto 3 hay una imagen de una araña. Me imagino que el texto va por ahí. Dice así. La aversión es temor, pavor, miedo a las arañas, las serpientes y otros animales e insectos peligrosos tienen un origen genético y es más común entre las mujeres, según revela un estudio publicado en la revista New Scientist. Su autor, David Rackinson, especialista en psicología del desarrollo de la Universidad de Carnegie Mellon, ha llegado a la conclusión que las mujeres nacen con ciertas características que se arraigaron en la etapa de cazadores de nuestros ancestros. En la investigación se demostró, que los bebés del sexo femenino asocian rápidamente las fotos de los arácnidos con el miedo. En cambio, los bebés del sexo masculino se mostraban indiferentes emocionalmente. Rackinson sostiene que esto se debe a que los hombres eran, en la época prehistórica, los que asumían los riesgos cuando se trataba de salir a buscar comida. Pero las mujeres, en su papel de protectoras de los hijos, eran más precavidos, con animales como las víboras o las arañas, según Rackinson. Por eso, las mujeres estaban predispuestas genéticamente a tener la fobia a las arañas. Estudios previos habían demostrado que las mujeres tenían 4 veces más probabilidades de desarrollar una fobia a las arañas que los hombres, pero este es el primero en sugerir que están predispuestas genéticamente. La revista se llama Muy Interesante. Te habla acá del famoso miedo a las arañas. ¿Por qué asocian que las mujeres tienen más miedo a los insectos que los hombres? Entonces, hijo, lo que vamos a responder conmigo son estas 2 preguntitas. La pregunta 1 dice así: ¿qué título tú le pondrías al texto? Para ti, Dante, el texto ¿cómo debería llamarse? Completas. Y la justificación ¿por qué? ¿Por qué te has colocado ese nombre al texto? Y luego vas a escribir 3 ideas importantes que has encontrado en el texto. ¿Sí? Esta actividad demora unos 5 minutitos, así que lo puedo hacer seguramente bien. Hijo, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, hasta el momento ninguna. Genial. Avanzamos. Cualquier duda me la formulas, ¿te parece? Vale. Vamos, tú puedes. Profe, pero no hay el texto. Profe, ¿No lo puedes ver, hijo? ¿Lo comparto no. pantalla? Ah, lo comparto, disculpa, disculpa. Te lo pongo, hijo, no te preocupes. Ahí está. Ok. ¿Listo?
Ahí pero estamos. ahí estamos. Ya, ya, disculpa, disculpa. Ok, dale. ¿Cómo sigo? ¿Alguna pregunta, dificultad? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Genial. Recuerda colocar el título, luego la justificación es por qué has colocado ese título, y luego, hijo, vas a escribir 3 ideas importantes del texto. ¿Correcto? Todo en tu área y luego me lo vas a leer, ¿ok? Aún te queda unos 3 minutos más. Cualquier duda, formula, por favor.
Listo, hijo, date. Finish. A ver. El, Listo. A ver, comenzamos contigo. Te pregunto, para ti, ¿el texto cómo debe llamarse? la fobia de las mujeres hacia las arañas o Ya, muy contra bien. las arañas. Fobia de las mujeres hacia las arañas. Excelente. ¿Pero solamente te habla de arañas o te habla de otros insectos? Bueno, ahí sería arañas, serpientes y Ya, otros claro. animales. Y otros Genial, animales very good. peligrosos. Excelente. ¿Por qué? Bueno, porque el contenido sobre eso. A ver, mencióname, dijo, 3 ideas importantes que has logrado eh, encontrar en el texto. Una, Ujú. A ver. Eso sí no lo he resuelto. a ver, hacemos juntos, ¿no? Mm, De repente, mira, la es- primera, ¿cuál sería? Está acá, mira, una idea, ¿no? Que el miedo, que es aversión, el miedo a las arañas, serpientes y otros animales, tiene un origen genético. Hasta ahí una idea. Tiene un origen genético. Sí, no, hasta ahí van una idea. A ver, otra idea que tú puedes encontrar, ¿cuál sería? Aquí está, mira acá. Ya, David Rackinson ha llegado a la conclusión que las mujeres nacen con ciertas características que se arraigaron en la etapa de cazadores de nuestros ancestros. Ahí está otra idea, ahí te explico un porqué. A ver, otra idea, puede ser al final, mira acá. Ups, mira, estudios previos han demostrado que las mujeres tienen 4 veces más probabilidades de desarrollar una fobia a las arañas que los hombres, pero este es el primero en sugerir que están predispuestas genéticamente. Entonces, según el autor, que ese miedo es por genética. ¿Ok? Aquí hemos encontrado, tú decías, teacher, ¿alguna más podría venir al texto? Claro que sí, mira acá, mira. Está acá. Las mujeres están predispuestas genéticamente a tenerle fobia a las arañas. Aquí también hay otra idea que tú puedes extraer. Recuerda que cuando hablamos de idea, son oraciones. Y la oración tú la vas a encontrar, comienza en mayúscula y termina en un punto. Hasta ahí hay una oración. Ahora, si tú crees que esa oración es muy extensa, tú puedes un poco suprimir o eliminar algunas palabritas. Mira, todo esto que ves acá subrayado o resaltado, yo lo puedo resumir como la aversión a las arañas, serpientes y otros animales tienen origen genético. Ya lo resumí. Ya no he copiado igualito, ya no he copiado la aversión a las arañas, serpientes y otros animales e insectos peligrosos, tienen un estudio de origen genético y es más común entre las mujeres, según revela un nuevo estudio publicado en la revista New Science. Más claro, escoger las palabras más importantes de una Exacto, oración. pero en forma de oración. Mira, la aversión a las arañas y serpientes tienen un origen genético, punto, ya está resumido. Eso pasa cuando, hijo, cuando ves que la oración es extensa. Recuerda, la oración siempre va a comenzar con mayúscula y termina donde encuentres un punto. Ok. Igual mira el último párrafo, mira, mira acá. Es toda una oración. Comienza con mayúscula y termina en un punto. Ahora, si tú deseas, puedes copiar todo esto tal y como está. Otro mecanismo es que de esta oración tú saques una especie de resumen, obviando, de repente suprimiendo, eliminando las palabritas, pero igual, el sentido del texto siempre va a ser el mismo, no va a perder la esencia. Hasta acá, hijo, ¿alguna pregunta, por favor? Pues ninguna, Genial. Hijo, ninguna, profe. vamos con la parte final. La parte final es una especie de tarea que te voy a dejar. A ver, dame un segundito, para que los archivo.
Un segundito. Listo, mira, vamos a compartir la pantalla. Este texto que ves acá, te lo voy a enviar ahorita por el chat del Zoom y también te lo envío a tu WhatsApp. ¿Ok? Es una comprensión de lectura el que tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando. Tú lees el texto que te habla sobre el gusto en el cerebro. Es un texto también de carácter científico. Entonces, Dante, lo que tú haces, hijo, es leer el texto. ¿Ok? Y estas estas 5 preguntas que ves acá, tú la vas a responder. Opción 1, si está en tu opción o posibilidad imprimir el texto, lo imprimes y me desarrollas la pregunta 1, 2 y 3. Si no se puede, hijo, no hay ningún problema, simplemente tú en tu correlaria vas a responder esta parte que está acá, ya no hace falta que lo copies, obvio, solamente vas a centrarte en la pregunta 1, en la pregunta 2, 3, 4 y 5. La pregunta 1 dice, el texto trata principalmente sobre, o sea, acá te está preguntando cuál es el tema del texto. ¿Correcto? En la pregunta 2 es la inferencia, dice acá. Se puede inferir. ¿Qué es inferir? Deducir. Deducir que el denominado olor posterior se refiere a, marcamos la respuesta correcta. Siguiente, pregunta 3. ¿Es incompatible que con el texto afirmar qué? Cuando es incompatible, significa de que tú vas a marcar la oración falsa. O sea, de estas 5 oraciones, hay 4 que son verdaderas y una falta. Esa falsa es la que tú vas a marcar. Ok. La pregunta 4 dice, a partir de lo afirmado con el texto, cabe inferir, otra vez inferir, deducción, inferir, que si un comestible fuera percibido solo por las papilas gustativas, marcamos la respuesta correcta. Y la pregunta 5 dice, ¿es posible afirmar que resulta preferible el término sabor en vez de gusto? ¿Por qué? Bueno, es que es literal. Tenemos desde letra A hasta letra E. Eso es lo que tú vas a responder. Hijo, hasta acá, ¿alguna pregunta, hijo? ¿Se entiende lo que tú vas a hacer? Esa es como tarea de día final. Bien, entonces te lo voy a enviar. Lo estoy enviando en este momento por el chat, ¿ok? Te lo voy a enviar ahorita. Ok, te lo estoy enviando ahorita, hijo. Le envío esto y eso es lo que tú vas a desarrollar, ¿ok? Y esta actividad tú la vas a hacer ¿cuándo? Tienes que tratar de entregarlo hasta plazo la próxima semana. La próxima semana, hasta el día sábado, tú lo entregas, ¿ok? Ok. Ok, a ver, yo le he enviado, lo tienes en el Zoom está en el chat del Zoom, ¿ok? ¿Lo encontraste o no, hijo? No. También lo envío en el grupo, ¿te parece? En el grupo de WhatsApp lo estoy enviando, ¿crees? Sí, normal. Ya, por si acaso también lo envío al
Lo estoy enviando, hijo, también al chat, al grupo de WhatsApp, y ahí también lo puedes tú leer, descargar y luego también analizar. A ver, un segundito. Listo, Dante. También está en el grupo de WhatsApp y ahí lo puedes leer el texto y trabajarlo. Tienes plazo hasta el día sábado. Siempre cuando envíes, hijo, coloca tu nombre completo y la sección. ¿Estamos, hijo? Bien, bien, Dante. ¿Alguna pregunta final para ya poner fin al día de hoy? ¿Todo claro, hijo? Sí, todo entiendo. Bien, hijo. Un gustazo estar contigo. Cuídate bastante y Dios mediante nos vemos la próxima clase. Bendiciones y muy buenas tardes para ti y para todos. Muchas gracias, profe, de igual manera. Gracias.